Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día ya del primer lunes del tiempo ordinario en este año 2025. Que viene a través de esta carta hermosísima escrita a los cristianos que se le dice que son los hebreos. Capítulo 1 del versículo 1 al 6. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Y así continúa esta carta a los hebreos. Queridos amigos, es tan interesante porque Dios siempre estuvo presente en nuestra historia. Esta es la omnipresencia, de omni quiere decir todo, ¿verdad? Siempre. Presencia, omnipresencia, la presencia de Dios en todo tiempo en la historia del mundo. La eternidad de Dios, de cierta manera, nos está diciendo. Pero lo más lindo es que Dios siempre, con su presencia de Padre, con su presencia creadora, nos acompañó. Nan ñandere yaya lleva peñandera pere. Ñande yara o guataña nendie ha oñe cuave ha piala y pona viajina. Oñe cuave ejo esa caña de iñande será y arubi ñande yaguatana con amba e con ala yapona. Xambe eva e cuende con amba e ponande. Ereguero guatajanguandere coebe. Ereguero guatajanguabende atiguasupe en tu iglesia, en tu comunidad. Y por eso continúa diciendo el segundo elemento. A través de tus padres. Primera cosa, a través de tus padres. Y por medio de los profetas. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, porque esto nos da la fuerza para entender. Va ere la ñandeña de la evangelización. Va ere ñander ñañe allá bueno. Ñamosarambía ñañe ana allá cuacá peñande yarañe. Va ere. Y porque justamente es la forma como Dios se da a conocer para que seamos responsables en esta hoja de ruta que tenemos que ir viviendo. Tenemos que ir haciendo, pero juntos como comunidad, escuchando, dice, a nuestros padres, escuchando esa palabra de Dios, escuchando a las profecías. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.